Para ello, primero hay que definir el derecho a solicitar la condición de refugiado. Tenemos que primero definir el concepto de refugiado. Para ello es importante dar cuenta que, de conformidad con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, un refugiado es una persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Dos, que se encuentre fuera del país de su nacionalidad. Y tres, no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección del país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a ese país. A diferencia del sistema universal, en el ámbito interamericano, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados amplió la definición de refugiado, haciéndose extensiva a todo aquel que ha huido de sus países porque su vida, seguridad, libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que haya perturbado el orden público. El artículo 11, párrafo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho a solicitar la condición de refugiado al establecer que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, y que el reconocimiento de la condición de refugiado y el de asilo político se realizará de conformidad con los tratados internacionales. Bueno, el derecho a solicitar la condición de refugiado o la condición de refugio encuentra su justificación en tres vertientes. La primera atiende al fenómeno de desplazamiento y a la necesidad de proveer protección y asistencia a los desplazados. La segunda obedece a los efectos de la migración en los países receptores. Y la tercera, a la necesidad de los estados de constituir, mediante el fenómeno, un proceso de paz. La primera motivante consiste en la imperiosa necesidad social, humanitaria y legal de proveer protección y asistencia a aquellas personas que, por virtud del desarrollo y diversificación de los conflictos en algunos países, se vieron obligados a abandonar sus países de nacionalidad. En segundo lugar, el hecho de convertir la solicitud de condición de refugio en un derecho atiende a la presencia de conflictos sociales, políticos y económicos que conlleva la llevada de extranjeros a los países receptores y la responsabilidad de estos de regularlo jurídicamente. Y por último, este derecho atiende también al deber de los estados de convertir el problema de desplazamiento de personas en un componente del proceso de paz en la región. Ahora bien, la importancia del derecho a solicitar la condición de refugiado se considera como un derecho humano, obedece a la universalidad, interdependencia, interrelación, progresividad y no regresividad de los mismos, así como la necesidad de garantizar a todas las personas, independientemente de la situación migratoria, el pleno respeto de sus derechos humanos. Para entender esto y los límites, es importantísimo tomar en cuenta el amparo revisión 353-2019, que fue resuelto el 16 de octubre de 2019 por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tema de estudio radicó precisamente en determinar si el hecho de prever el plazo referido vulnera o no el derecho a que se le reconozca dicha condición, con independencia que existe una excepción para que la solicitud pueda presentarse fuera del plazo establecido. La Suprema Corte de Justicia determinó que la limitante temporal para solicitar la condición de refugiado es constitucional. Ahora bien, también estableció que el criterio mediante el cual debía interpretarse y aplicarse la excepción prevista en el artículo 19 del reglamento de la ley, en el cual se prevé que la Comar da trámite a una solicitud presentada fuera de plazo establecido, siempre y cuando el extranjero acredite que por causas ajenas a su voluntad no le fue materialmente posible presentarla, la interpretación efectuada a dicha excepción, así lo determinó la Suprema Corte, debe ser realizada bajo un estándar probatorio mínimo, es decir, dicha no debe ser estricta ni rigurosa, sino que basta para tener por actualizada la excepción referida para que los hechos manifestados por el solicitante y las pruebas que tuviera a su alcance sean coherentes con el contexto de su propia situación. Me gustaría ahondar en como aspectos relevantes de este derecho, algunos requisitos que se les había impuesto a la condición de refugiados, inclusive para el estatus migratorio a las personas. Y hay un asunto muy interesante que resolvió el 22 de septiembre de 2021 la primera sala, el amparo revisión 665-2019, respecto al CURP. Y los residentes temporales y permanentes tendrán derecho a obtener la CURP, ¿no? Y si esto implicaba una prohibición o una limitación para que una persona con condición migratoria distinta la obtuviera a través de otros procedimientos. Ahí lo que determinó la primera sala fue reafirmar la obligación estatal de dar acceso al CURP a las personas solicitantes en la condición de refugiado a fin de proteger sus derechos de igualdad y no discriminación.
sobre todo un derecho a la identidad y reconocimiento de la personalidad jurídica, así como el acceso efectivo a otros derechos como la salud, educación y trabajo, dado que el requisito de CURP para la mayoría de los procedimientos administrativos era necesario. Y algo que valdría la pena como aspecto relevante destacar es el procedimiento para la solicitud de condición de refugiado en México. Y ese se encuentra en los lineamientos para atender solicitudes de asilo y refugio, fueron expedidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es un procedimiento que involucra principalmente la actuación tanto de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores paralelamente. Y lo que precisan dichos lineamientos, además de las dependencias, dan ciertos principios, plazas y facultades. Y lo que debemos de entender de estos lineamientos es que, como todo un derecho, reconocerlo como un derecho y un parte de un derecho fundamental de los refugiados, tiene que verse como un derecho fundamental y para lo cual se tienen que aplicar los principios de cualquier derecho humano, sobre todo el principio de no discriminación, como lo vimos, y el más importante sobre los refugiados, que ya hemos hecho mención, es el principio internacional de la no devolución. Si tomamos en cuenta que son personas que muchas veces están saliendo de su territorio, de su país, por situaciones de violencia y no pueden estar ahí, lo que no podríamos hacer o permitir es regresarlos, porque al regresarlos se violaría la condición de refugio y obligaríamos a someter a las personas a ciertos tratos que no irían acordes contra los derechos fundamentales. Suprema Corte, el poder de la justicia.